Hola, en esta ocasión voy a explicar el PowerPoint de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género que surgió debido a los avances tecnológicos. Podemos decir que la ciencia ficción está situada en el siglo XX, pero en realidad comenzó mucho antes. La ciencia ficción es un género especulativo. ¿Qué significa esto? Que especula acerca de lo que va a ocurrir en un futuro, de lo que podría ocurrir debido a los avances tecnológicos científicos. Y también especula acerca de los posibles efectos que tendría la tecnología sobre las personas. Además, este género se sitúa en un futuro posible. Ahí dice cercano y plausible, es decir, que puede ocurrir. Al género de ciencia ficción también se le llama literatura de anticipación. Su nombre lo dice porque anticipa lo que va a ocurrir en un futuro. ¿De dónde nació el término ciencia ficción? De una revista que se llamaba Amazing Stories y por primera vez se utilizó allí este término. Lo que hace tan interesante a la ciencia ficción es que además de postular lo que va a ocurrir en un posible futuro, también abre debates filosóficos, sociales y humanistas. Por ejemplo, en el caso de una historia en la que se crea a un robot o un androide, esto llevará a cuestionamientos acerca de su humanidad, de cómo se desenvolverá en la sociedad, si desarrollará o no una conciencia. Además, se presentan otras preguntas, como ¿qué valor tiene la vida humana si el ser humano también puede crearla? Si nuestro futuro se va a ver afectado por guerras biológicas, guerras tecnológicas. Si llegaremos a conocer otros planetas, ¿qué ocurriría si el ser humano puede llegar a estos planetas? ¿Qué ocurriría con esa sociedad? ¿Cómo serán esos otros seres? ¿Qué características éticas o morales tendrán? Etcétera. Generalmente estos debates, ya sea humanistas, filosóficos o sociales, tienen que ver con la creación de androides, de robots, de la vida extraterrestre. ¿Cómo serán esos seres? ¿Sabrán de amor? ¿Sabrán de odio? ¿Morirán o no? ¿Sabrán lo que significa la muerte? Entonces, hay un abanico de posibilidades que se pueden tratar en la ciencia ficción. Si bien relacionamos a la ciencia ficción con los avances tecnológicos del siglo XX y siglo XXI, en realidad esto comenzó antes, con la autora Mary Shelley, quien escribió Frankenstein o el moderno Prometeo. En esta obra, la autora crea un personaje que se llama Victor Frankenstein, quien a su vez elabora un nuevo ser a partir de cadáveres. Entonces le concede vida a través de la electricidad. Como en la época de Mary Shelley recién se estaba implementando la electricidad, entonces esto se considera como un avance tecnológico. Y por ello, además de ser concebida como una novela de terror, el caso de Frankenstein, o una novela fantástica, también es la primera novela de ciencia ficción. Se habían encontrado ciertas ideas también de la ciencia ficción en Edgar Allan Poe, pero como eran ideas que no estaban relacionadas con la tecnología, entonces se considera que Mary Shelley fue la primera autora que trató el tema de los avances tecnológicos. Ahondando un poco más en el personaje de Frankenstein y su creación, a esta novela también se le llama el moderno Prometeo, porque Prometeo fue quien en la mitología griega robó el fuego. Y se asocia también a que Victor Frankenstein, al concederle vida a esta criatura que no tenía nombre, concederle vida fue como robar el fuego, fue como robarle algo a Dios. Por eso se llama el moderno Prometeo, porque hay una intertextualidad con el mito griego. Además, se presentan relaciones con las temáticas de la alquimia. Entonces, esto también se consideraba jugar con la ciencia, ya que la alquimia en algún momento fue considerada una ciencia que podía ser válida. Si hablamos de los creadores de la ciencia ficción, los primeros nombres que se nos deberían venir a la mente son Julio Verne y H.G. Wells. El primer autor es el que asociamos más a la literatura de anticipación, ya que Julio Verne
en sus múltiples obras. Ahí tenemos las imágenes de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Pero son muchas más obras las que escribió este autor. Y entonces, él anticipó en sus obras diversos avances tecnológicos. La creación de un submarino, la creación de máquinas para volar, los viajes interplanetarios, etc. Entonces, él vio lo que iba a ocurrir en los siglos posteriores, en el siglo XX y en el siglo XXI. Por otro lado, tenemos a H.G. Wells. Este autor creó la novela La máquina del tiempo, que trató el tema de qué ocurriría si existiera una máquina que nos pudiera hacer cambiar el pasado, viajar al futuro. Entonces, esta temática era muy novedosa para la época. Y por otro lado, La Guerra de los Mundos, que es una novela que tiene una película. Hay 2 versiones. Hay una que es más actualizada, que se las recomiendo. Y en esta novela se trata la temática de cómo los seres humanos se enfrentarían a una invasión alienígena negativa. O sea, en este caso los alienígenas venían al mundo para alimentarse de los seres humanos. No venían en son de paz. Y como dato freak, la primera vez que se transmitió esta novela fue por radio. Y la gente estaba escuchando la radio y creyó que realmente había una invasión alienígena. Y las personas entraron en pánico porque la historia de algún modo se sentía tan real, estaba tan bien escrita, y les recomiendo mucho esa novela porque es interesante, o por último, como les mencionaba, ver la película. Todo es bastante convincente. De hecho, los alienígenas llegan a la Tierra, van gestando su plan en un periodo de tiempo, se van como acostumbrando a la atmósfera del planeta y luego empiezan a sacar unas especies de máquinas que se llaman trípodes. Ahí hay una imagen. Y estos trípodes empezaban a destruir todo y a alimentarse de los seres humanos. Otro de los autores importantes de la ciencia ficción por sus aportes es Isaac Asimov. Este autor creó las leyes de la robótica y planteó el cuestionamiento de qué ocurriría si el ser humano fuese capaz de crear vida artificial. Entonces, él creó un código para el comportamiento de los robots en sus novelas. Y este código corresponde como al código moral del ser humano, pero en este caso aplicado a los robots o androides. La primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción, es decir, por ser impasible ante un posible daño, permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Entonces, se puede inferir que el robot debe poner en primer lugar el bienestar de los humanos y él debe ser solamente un objeto que ayude a estos seres. Por lo tanto, esta idea da paso a múltiples escenarios, a varias tramas que se pueden tratar en una novela, en donde existen conflictos en los que los robots difieran de los mandatos que dan los seres humanos hacia ellos. Y esto es lo que se puede observar ya sea las novelas de Isaac Asimov o variadas películas, cómics, caricaturas basadas en esta cultura de la robótica. También tenemos ahí 2 imágenes de las novelas más famosas de este autor. La primera es El hombre bicentenario, de la cual también hay una película a la que pueden acceder. Y la segunda es Sueños de robot. Retomando la idea de las leyes de la robótica, estas fueron creadas por el autor también para evitar un posible complejo de Frankenstein. ¿Por qué? En la novela de Frankenstein, la criatura creada se rebela contra su amo, Víctor Frankenstein, porque éste lo creó y no le dio una compañía, alguien que fuese semejante a él.
Entonces, esta criatura es tan horrenda visualmente, pero por dentro es muy sensible, es muy amoroso. Se transforma en un ser lleno de odio, ya que nadie quiere aceptarlo tal como es. Por eso, entonces, Isaac Asimov pensó en que si se creasen los robots o los androides o cualquier criatura tecnológica a la cual se le concediese vida, esta criatura podría rebelarse contra sus creadores. Ahora, el autor inventó que dentro del escenario de sus novelas, si un robot intentase violar una de las 3 reglas, este se debería autodestruir automáticamente. Adjunté una imagen de una película que trata muy bien el conflicto de robots y humanos. Esta película se llama Inteligencia Artificial y se la recomiendo bastante, es bien bonita y es entretenida. Y en esta película tenemos como protagonista a un androide que está creado a semejanza del ser humano, tiene sentimientos y va creciendo interiormente, va aprendiendo cosas. Y él fue creado para reemplazar al hijo de una mujer, ya que este hijo, entre comillas, está muerto porque, bueno, está en coma. Y por lo tanto, este androide busca la aceptación y el cariño de su mamá. Obviamente no todo va a resultar de forma positiva y el androide va a tener que pasar por múltiples problemas y conflictos para poder sentir el amor que tanto anhela. Pasamos a otro importante autor, Ray Bradbury, escritor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Este autor nos demostró que la ciencia ficción va de la mano con el terror. Si leemos Crónicas Marcianas, el miedo es un elemento fundamental en estos cuentos, ya que también hay un miedo a lo desconocido. Los humanos temen a los marcianos y los marcianos recíprocamente temen a los seres humanos porque son seres desconocidos para ellos. En sus cuentos, Ray Bradbury planteó la idea de que quizás los marcianos tienen una naturaleza, un alma buena, un espíritu bondadoso, por lo tanto ellos no nos vienen a invadir, sino que el ser humano, su naturaleza es tan malvada que ellos van a exterminar a los marcianos. Y eso es lo que ocurre en Crónicas Marcianas, que el ser humano va a invadir este planeta, Marte en este caso, y lo destruye todo. Destruye la vida de los marcianos, destruye sus hogares. Es parecido a lo que ocurre en la Tierra, o sea, el ser humano destruye todo en su hábitat, pero también va y destruye otros planetas, otras formas de vida. Más adelante vamos a retomar a este autor, ya que en Fahrenheit Ray Bradbury escribió lo que sería una distopía, pero eso lo voy a explicar después. Les adjunté una serie de imágenes en las cuales se presentan películas de ciencia ficción. Ahí tenemos Star Wars, La Llegada. Star Wars yo creo que la conocen más o menos de qué se trata. Y La Llegada es una película que nos habla de cómo los seres humanos vamos a enfrentar la comunicación con la posible llegada de los alienígenas. ¿Cómo va a ser esta comunicación? En este caso no sería una comunicación convencional, sería a través de imágenes que hay que descifrar. También hay una imagen que alude a la Guerra de los Mundos. Se ven los trípodes en el fondo que están destruyéndolo todo. Entonces ahí tenemos que en el mundo de la ciencia ficción se considera a los seres marcianos de diferentes formas. Hostiles o pueden ser amables, quizás nos traen un mensaje. Tenemos otra película que es Soy Leyenda, está basada en una novela de la que voy a hablar posteriormente en el otro PowerPoint. Esta es una película de ciencia ficción apocalíptica, así se llama ese género, o es en realidad un subgénero de la ciencia ficción. E.T., el extraterrestre, que también nos habla de marcianos que son amables, que son incomprendidos, y Mad Max, que es una serie de películas en donde se presenta lo que se llama ciencia ficción cyberpunk, que también es un subgénero que voy a explicar en el siguiente PowerPoint. En el mundo de la música también se nos muestra la ciencia ficción. Adjunté primero una imagen de Kraftwerk, es una banda alemana
y tanto su música, la forma en que ellos producen sus conciertos, que es con unos robots, y sus letras están basadas en las temáticas de la ciencia ficción, ya sea las máquinas, la destrucción de parte del ser humano, los cataclismos, el apocalipsis, entre otros temas. Ahí puse dos letras que son bastante representativas, Man Machine y Computer Love. Pero aparte de esta banda hay muchas más que se inspiran en la literatura de ciencia ficción. Tenemos la canción de Pearl Jam, Do the Evolution. Es una canción que tiene un video y nos habla de cómo el ser humano destruye el medio ambiente. Es un video hecho de imágenes dibujadas. Tenemos el disco de Radiohead llamado OK Computer, en donde en los años 90, en ese periodo en que se creó ese álbum, se estaba hablando de los conflictos generados a partir de las computadoras y del internet. Y finalmente Daft Punk tiene un álbum que fue de los primeros que sacó. En este álbum todos los videoclips están relacionados y están hechos con dibujos de la animación japonesa. Y estos videos, como están entrelazados, van contando una historia interespacial. Entonces habla de los marcianos, de cómo ellos llegan a la Tierra porque son manipulados por los seres humanos. Entonces a través de la misma música va contando la historia. Y hay que considerar que la música de este grupo francés no tiene mucha letra, sino que más la historia se cuenta a través de los sonidos. Entonces es bastante interesante. Y un dato interesante es que estos compositores gestaron la idea de este relato que querían contar a través de videoclips y de música a partir de los cómics de ciencia ficción que leían cuando eran pequeños y de los dibujos animados que veían por la televisión, en donde se mostraban estos viajes interespaciales. Con eso entonces vamos a dar paso al siguiente PowerPoint, que se va a tratar de los subgéneros de la ciencia ficción.